Amén. Pues muy bien, vamos a seguir con este tema, que si no me equivoco es el cuarto, en el cual vamos a hablar de las manifestaciones del demonio extraordinarias. La otra vez vimos el actuar del demonio ordinario, ahora vamos a ver el actuar del demonio extraordinario. Vimos, ¿verdad?, que los demonios, el demonio generalmente actúa de forma ordinaria con las tentaciones. Y vimos que las tentaciones no son malas, porque las tentaciones nos prueban, descubren qué es lo que somos de nosotros. Dijimos que la tentación es una bandeja que ponen en nuestras manos para nosotros o ser santos o caer en el pecado. Ser santos cuando decimos no, cuando rechazamos ese mal. Cuando rechazamos el mal, pues subimos un grado de santidad. Cuando caemos, pues caemos en el pecado. Pero cada vez que rechazamos, nos hacemos más fuertes. Pusimos el ejemplo del gimnasio, ¿verdad? Cuanto más veces tú haces con la barra, separas la barra de ti, pues cada día te pones más fuerte. No es lo mismo hacer una repetición que hacer 50 o 100, ¿verdad? Entonces, cada vez que rechazamos una tentación, nosotros estamos más cerca de Dios. Eh, Miren, ¿y qué hacen los demonios? Pues juegan con la soberbia humana. ¿Se acuerdan que dijimos que los demonios son ángeles caídos, son espíritus puros, pero que cayeron en el pecado? Pero no comparten con nosotros las debilidades de la carne, ni tienen las necesidades que tenemos nosotros. Pero ellos buscan humillarnos. ¿Por qué? Para sentirse ellos superiores. Porque ellos fueron elegidos por Dios, pero nosotros también. Y ellos negaron a Dios. Y nosotros, porque culpa de ellos, ¿verdad? Nos alejamos de Dios por Adán y Eva. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, ellos se sienten grande rabia contra nosotros porque nosotros somos redimidos por nuestro Señor. ¿Qué te dicen los demonios siempre? El seréis como dioses. La soberbia. Endiosarnos. Es la gran tentación. Siempre, y luego una de las cosas que el demonio empieza a decirnos es que Él no existe. Como decía el Papa Pablo VI, ¿verdad? El gran pecado es que no creemos en el pecado. Y el gran mal que ha hecho el demonio es pensar que Él no existe. Y claro, si empezamos pensando que Él no existe, al final acaba persuadiéndonos de que Dios tampoco existe. Y entonces, si Dios no existe y el demonio no existe, entonces el único Dios somos nosotros y nosotros somos eh, los que nos dictamos nuestra moral a nuestra conveniencia. ¿Qué es lo que Él quiere? Alejarnos de Dios. Y pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos vencer el mal. Entonces, vamos a ver ahora las manifestaciones extraordinarias del demonio. Porque hay manifestaciones ordinarias que, como hemos dicho, que son las tentaciones, y hay esas manifestaciones extraordinarias, que generalmente el demonio no quiere utilizar esas manifestaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque denotan su presencia. Y él lo que no quiere es que se pongan las luces sobre él. Él quiere pasar desapercibido. Es esa serpiente del paraíso que es sibilina, ¿verdad? Que siempre está escondida, que no se ve bien. Eso es lo que quiere. Ir haciendo el mal sin que se vea. Porque si se ve, enseguida ponemos el ojo en él. No es lo mismo una serpiente, ¿verdad? De que le puede morder cuando está caminando por el bosque, a que en un descampado veas un león. O sea, ahí está, sal corriendo. Es muy distinto. Entonces, él lo que busca es utilizar lo mínimo posible estos medios extraordinarios. Que los hay, los hay. Solo que actualmente muchos sacerdotes, obispos, incluso cardenales, ¿verdad? No creen en ello. ¿Por qué? No porque son malos. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la conferencia episcopal alemana, que pobrecitos, ¿cómo está de mal? Y uno dice, ¿por qué está tan mal? Porque es lo que aprendieron. O sea, no es porque su inteligencia se corrompió, porque conocía la verdad y se fueron al error. No, es que nunca conocieron la verdad. ¿Por qué? Porque después del Concilio Vaticano II no se les dio clase de angelología ni de demonología. ¿Y qué se dijo? Pues que el demonio era simplemente un, un ejemplo, ¿verdad? Del mal. Es la personificación del mal. Pero que en realidad el demonio no existía como personaje, sino que era una personificación del mal del mundo. No, y no es cierto. Porque nosotros cuando rezamos el credo, ¿verdad? Todo tenemos que aceptar. Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible.
Y si entonces el demonio no existe, entonces no existe el pecado original. Y si no existe el pecado original, perdón que vaya tan rápido, ¿para qué vino Cristo al mundo? Para salvarnos. ¿Para qué? Si no necesitamos salvación, porque no hay pecado original. ¿Para qué nos quiere llevar al cielo si no existe el demonio? Entonces, por tanto, no existe infierno. Entonces, vean, o sea, no creer en un... recuerden que nuestra fe, el dogma, ¿verdad? Son esas piedras ensambladas, esas piedras de sillería que están ensambladas, que están haciendo ese arco perfecto. Y si usted quita una, pues todo se desmorona, porque unas están sobre otras, están ayudándose unas a otras. Entonces, ¿qué queremos decir? Estamos diciendo que existen esas actividades extraordinarias del demonio, ¿verdad? Vamos a hablar sobre todo de cuatro, que son las más, las que generalmente se hablan y se conocen más. Una es la infestación, otra es la vejación, otra es la obsesión y otra ya es la posesión, ¿verdad? Eh, Infestación. Vamos por la primera. ¿Qué es una infestación? Pues como en español, ¿verdad? Decimos cuando un lugar está infestado, ¿verdad? Es que hay presencia de muchos animales. Por ejemplo, está infestado de cucarachas, ¿no? Y que llamamos pues, al matachiripa, ¿verdad? La infestación es eso, es la posesión de un lugar, de un objeto o de unos animales, pero nunca de una persona. O sea, el demonio posee eso. Está en un lugar, está en un objeto, está en unos animales. ¿De acuerdo? Y lo posee. ¿Por qué? Pues no sabemos. Generalmente es porque ha habido algo malo ahí, ¿verdad? Ha habido una secta demoníaca o un culto demoníaco, ha habido algo que tiene que ver con el esoterismo, algo así. Entonces, pero que la infestación es eso, es la posesión de un lugar, de un objeto o de unos animales, pero nunca de una persona. Y hay una oración, pues, ¿verdad? Para sacar. ¿Qué es la vejación? Entonces, la primera es la infestación, que es de lugares. La vejación ya es una acción diabólica dirigida a agredir físicamente a la persona. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, primero, vamos a ver, ¿por qué es esa acción? Es para agredir físicamente. Por ejemplo, le pasaba al Santo Cura de Ars, le pasaba al Padre Pío, ¿verdad? Que les golpeaba el demonio. Era una vejación. ¿Por qué es vejado? Porque es eso, maltratado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué? Pues para caer en el desánimo, en la desesperación. Ataca sobre todo la salud y el bienestar en sentido amplio, ¿no? Para que no pueda dormir. Y es una guerra de desgaste. ¿Para qué quiere? Eso sobre todo es una guerra de desgaste, pero aquí quisiera hacer un excursus. O sea, meterme y decir, mire, generalmente las acciones ordinarias del demonio todos las tenemos, que son las tentaciones. Las extraordinarias, yo siempre decía en el seminario, mire, el demonio solo utiliza esas acciones extraordinarias con los que son o muy santos, muy santos, muy santos, que le dan mucha guerra y entonces quiere echarlos fuera, o los muy pecadores, muy pecadores, muy pecadores, que pues, o sea, son amigos de él. Pero los que estamos ahí entre medias, generalmente esto no se suele dar. ¿De acuerdo? Entonces, porque para que tengamos claro, no te pienses que usted de la noche a la mañana usted va a sentir una vejación diabólica. No. Generalmente lo recordamos en santos, en gente muy santa, en gente que está muy cercana a Dios, porque es una guerra de desgastes. Hace lo que quiere, el demonio utiliza toda su energía para desorientar a esa persona, sacarla del camino de Dios. Pero siempre hay que decir esto, el demonio quema las naves. O sea, de repente, mire, hay un incendio voraz, pero espérate, tú tranquilo, permanece en el bien. Sigue el incendio voraz, 1, 2 días. ¿Qué pasa con un incendio? Que después de 2 días eh, se apaga porque ya no hay más que quemar. ¿Y qué queda? Humo. Y después cenizas. Y después ya no puede más el demonio. Por eso la guerra de desgaste es una guerra que quiere utilizar contra nosotros. Pero ¿qué hacía el santo cura de Ars? Cuando se sentía así vejado, que le habían golpeado una noche y no me habían dejado dormir. Decía, uy, este día va a estar bueno, decía a sus acompañantes, porque el demonio me trató muy mal. Eso significa que va a haber una buena conversión. Quiere que yo no baje a confesar porque no quiere que le arranque de sus garras a alguien muy especial para él. Y así era. El día que el demonio se portaba así, bajaba el santo cura de Ars y bueno, había esa conversión de esa persona que jamás era pensada. Entonces hemos dicho primero la infestación, que es la posesión del lugar, la vejación, que es esa acción dirigida a agredir físicamente, y ahora está la obsesión.
Hay que distinguir, primero, no es esa obsesión que nosotros tenemos así psicológica o que está obsesionado con X, Y o Z, ¿no? O que está obsesionado con el fútbol o con el pádel o que está obsesionado con... No, es distinto. Y generalmente, también, vuelvo a repetir, se da en personas altas, ¿no? Que resultan peligrosas para la acción del demonio. Y es una influencia, esta obsesión es una influencia constrictiva, o sea, ahí, pero que puede ser o psicológica o física. Y es fuera de la persona, no está dentro, ¿sí? Es un verdadero asedio. Es como un, tú que eres eso, esa persona que tú estás asediada. ¿Sí? Pero aquí no controla el cuerpo, de verdad. El demonio no puede controlarnos como la posesión. La posesión vamos a ver que sí. Aquí no controla el cuerpo, simplemente es una agresión de fuera. Y algunas veces es interna, ¿sí? Pero es distinta a a las tentaciones normales. ¿Por qué? Porque es una tentación muy violenta, porque dura mucho, porque produce imágenes que son inoportunas, abruptas, que te empujan a la duda, que empujan al resentimiento, que empujan a la cólera, a la ira y sobre todo que empujan a la desesperación. ¿Sí? Entonces, esas obsesiones internas son como unas tentaciones, pero muy fuertes, muy profundas, ¿no? Y el remedio, pues la oración, los sacramentos, la Santísima Virgen, obviamente, eh, la confianza en Dios y sobre todo la dirección espiritual, porque ahí el demonio se siente perdido. Hemos dicho entonces esas obsesiones que pueden ser internas y hay otras que son externas, que son más espectaculares, que son más impresionantes, pero menos peligrosas, que pueden ser, por ejemplo, apariciones demoníacas, que son o positivo o negativo, ¿ven? Que pueden ser agradables, halagadoras, que te quieren llevar por otro camino que no es el de la santidad, o pueden ser terribles y amenazadoras. Si haces esto, no sé qué. O, y eso sobre todo se da en los sentidos. Hemos dicho esas apariciones donde se entra, pues sobre todo en los sentidos de la vista, pero en el oído también. Hay veces que o escuchamos, escuchan los santos, o estrépito, obscenidades, cosas malas, o todo lo contrario, halagos, dulzuras, palabras bonitas. ¿Pero para qué todo? Para alejarnos de Dios. En el olfato también se dan olores que citan a la sensualidad, o al revés, pestilentes, horribles. Así que, también en el gusto, que nos llevan a la gula, a querer comer más, pero también, por otro lado, puede ser esa repugnancia, uno siente que tiene gusanos, que tiene espinas en la boca. Y al final el tacto, o caricias así, halagos, o unos golpes duros o fuertes. Entonces, esos son dentro de la obsesión, unas que podemos decir internas y otras son externas, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto la infestación, la vejación y la obsesión. Ahora vamos a ver la posesión. La posesión diabólica ya es otra cosa distinta, ¿no? La posesión diabólica ya es más que cualquiera de estas. Es que el demonio posee, toma posesión del cuerpo de la persona, atento, del cuerpo. Y se distingue de la obsesión, por ejemplo, porque una persona que está obsesionada, usted le hace las oraciones del exorcismo, unas oraciones eh, de santidad, unas oraciones de liberación, y él escucha todo, siente todo. Sin embargo, cuando una persona es exorcizada, cuando tiene el demonio dentro, es como si tuviera dos personalidades. Y cuando se enciende una, se apaga la otra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está la persona normal, en estado de vigilia, normal, está, pues siente y escucha todo. Pero cuando llega el demonio, cuando hacen los exorcismos, es el demonio el que habla, el que prorrumpe en gritos, el que hace... Pero la otra persona, la otra personalidad está dormida, no se entera de nada, no, no descubre nada de eso. Entonces, eh, esa es la posesión. La posesión es que el demonio tiene posesión, toma poder de ese cuerpo. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué Dios permite la infestación? ¿Para qué Dios permite la vejación? ¿Para qué Dios permite la obsesión? ¿Para qué Dios permite la posesión diabólica? Pues siempre para un bien mayor. La persona que se siente afectada crece en santidad. Y no solo él, crece en santidad mucha gente que está a su lado. Incluso eh, gente que estaba alejada de Dios, padres, hermanos, esposo, hijos. eh,
que estaban alejados de Dios se acercan a Él. ¿Por qué? Porque al descubrir esto, cuando uno descubre el mal, también busca el bien. Entonces, se dan cuenta del bien. Y para que no pase ninguna de estas cosas, bueno, Dios lo permite en qué almas? En almas santas generalmente, ¿verdad? Pero también lo permite porque abren puertas. Y aquí yo escuché hoy una conferencia y son 6 puertas que se pueden abrir al demonio y que nosotros tenemos que cerrar. Unas son eh, internas, o sea, son nuestras, intrínsecas, que dependen de nosotros, y otras que no dependen de nosotros. Las 3 primeras que dependen de nosotros es el pecado grave. Cuando uno es el pecado mortal, está alejado de Dios. Cuando una persona que siente que está siendo poseída o vejada y se acerca a un sacerdote, el sacerdote lo primero que le dice, no, le voy a hacer un exorcismo, no, le va a preguntar cómo vive, está cerca de Dios, acude a misa, eh, eh, hace oración, reza el rosario, por lo menos misa dominical, se confiesa frecuentemente, vive en vida de gracia, en amistad con Dios, porque usted no puede librar al demonio de una persona que vive mal, que vive en pecado. Entonces, lo primero es el pecado grave. La primera puerta que tenemos que cerrar para que el demonio no tenga poder en nuestra vida es vivir en gracia de Dios. Entonces, la primera es que somos culpables nosotros, es vivir en pecado mortal. La segunda es el contacto con el ocultismo, que puede ser activo o pasivo, ¿eh? Porque algunas veces eso, uno va al tarot, a las cartas, a un brujo, a un medium, o simplemente porque lee ahí el tarot, o lee las cartas, o lee, perdón, el horóscopo, o le dan una cosita por ahí, una piedra, o una pirámide, o el elefante este famoso, o unas máscaras de no sé qué, o los atrapasueños famosos, porque todo eso tiene un, un reato, una cosa del mal. O sea, siempre hay algo ahí. El demonio siempre se mete por ahí. La famosa estrella de 5 puntas que está en todas partes, en todos los billetes, en todas las banderas. Porque el demonio está metido. Todo lo que es el mal, ahí se quiere infiltrar. Cuidado. Cuando llega un exorcista y dice, bueno, voy a bendecir una casa. Y había un exorcista que le dijo a la señora, bueno, voy a bendecir su casa, pero atenta, cualquier cosa que usted tenga de cultismo, de este tipo de cosas, las tiene que votar. Ay, sí, padre, por favor. O sea, yo soy católica, apostólica, romana. Y llegó y tenía un Buda. Te quite eso. Pero es un Buda, es bonito. Quite eso. Ahí tengo un elefante, pero es que trae buena suerte. Quite eso. Ay, bueno, tengo una máscara ahí, africana. Quite eso. Y entonces, ¿por qué? Porque esas cosas nos van acercando al mal, o el mal está cerca de nosotros. Luego vamos a ver cómo hay gentes que por un maleficio en estas cosas han ido muy mal. Luego, la tercera cosa que tenemos que nosotros que tenemos que quitar es el rencor. ¿Por qué? Porque el rencor es ese no cerrar las heridas. Y el demonio siempre, cuando hay una herida, ahí se mete. Es como los virus. Se van metiendo ahí. Es como las bacterias oportunistas. Cuando hay una herida, se mete la bacteria oportunista. Cuando usted está débil, con una virosis, se le mete la bacteria oportunista y se enferma. Se enferma más. Entonces hay que cerrar las heridas, porque el rencor es ese resentimiento. Es el sentimiento abierto. Por eso hay que cerrar. Y eso depende muchas veces de nosotros. Por eso tenemos que hacer oración pidiendo a Dios que cierre estas heridas, que nunca tengamos resentimiento, que siempre perdonemos y denos de la fortaleza de perdonar. Entonces, las 3 externas o por culpa nuestra son esas. Y luego hay otras 3 que son maleficios que podemos recibir. ¿No? Hay maleficios. No hay nada en la fe ni el magisterio de la Iglesia que nos obligue a creer en la realidad o eficacia de un maleficio. ¿No? El maleficio se entiende como una invocación a un demonio para hacer daño a una persona. Pero aunque el magisterio nos dice que tenemos que creer en ello, de hecho existe. ¿Mm? Hombre, obviamente, el demonio no puede quitar nunca la libertad del hombre, ni tan siquiera en el caso de posesión, ¿de acuerdo? Eh, pero el poder del demonio siempre es limitado, aunque siempre es superior al nuestro. ¿Por qué? Porque es un ángel, pero ha sido vencido siempre por Cristo. Entonces, siempre tenemos la victoria. Entonces, cuidado, porque esos beneficios recibidos los podemos recibir por ir a por eso, por ir a un brujo, por recibir algo de alguien. Por ejemplo, una familia que yo conocí,
de repente hubo cosas muy raras en la casa, no podían dormir, escuchaban gritos, escuchaban voces, veían sombras. Fue el padre, porque claro, hay que ir poco a poco, ¿no? Primero llamaron al padre, el padre les dio una bendición y pues como que no funcionó mucho. Entonces llamaron al párroco, entonces el párroco hizo una oración de sanación y liberación. Y bueno, como que funcionó un poco, pero los pocos días otra vez. Entonces llamaron al exorcista. Y entonces el exorcista llegó allá, rezó, hizo una oración de liberación y les preguntó, porque este hombre sí sabía. Dice, oiga, ¿no tienen algo que les han regalado hace poco que eh, algo que sea así, pues, de ocultismo, algo así? No, padre, no tenemos ni piedras, ni búhos, ni gatos, ni nada, ni brujas, ni... eh, Y el muchacho dijo, bueno, a mí me regaló una camisa, una amiga me regaló una camiseta. Ah, sí, sí. A ver, es una camiseta normal. Y dijo, bueno, a ver, vamos a hacer la prueba. Eh, bótala. Botó la camisa, desapareció todo. Entonces, cuidado porque hay maleficios que podemos recibir. Luego, por ejemplo, escuchando a un sacerdote, fueron a un brujo, un señor, fue un brujo para pedir que estaba muy enojado con otra persona, entonces le pidió un maleficio de muerte. Entonces el brujo este hace sus cosas ahí con el café y el cigarro, no sé qué, y dice, con esa persona no puedo hacer nada. Pero mire, yo le pago bien. No, no puedo nada contra él. Pero yo le pago. A ver, yo no puedo nada contra él, porque él es un hombre que vive en vida de oración. Él está cuidado, él está defendido. Y cualquier cosa que le haga te puede afectar a ti o a mí. Y yo no quiero hacer un maleficio de muerte porque me puede caer. O sea, qué importante es la vida de oración. Entonces, ¿existen los maleficios? Existen, existen. Y luego, entonces, es la tercera, la cuarta eran los maleficios. La quinta son las heridas emocionales que hemos recibido. Pueden ser dentro del seno materno, que no hemos sido deseado, que no hemos sido querido, que queríamos un varón y era una niña, o que era una niña y era un varón, o a la hora de nacer, o después de nacer. Puede ser emocionales, por influencia, que hemos sido abandonados, o despreciados, o maltratados, y esas heridas ahí quedan. Y como hemos dicho, el demonio es como una bacteria. Cuando hay una herida, ahí se va a pegar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí también, y eso no depende de nosotros, que tenemos que hacer oración, oración. Y por último, están también las famosas heridas ancestrales, que hay algunos teólogos que dicen que no existen, otros que sí existen, pero bueno, la primera herida ancestral es el pecado original. Y así como todos recibimos cosas positivas y negativas de nuestra familia, esas cargas epigenéticas están sobre los genes, nosotros sobre todo pues queremos una cosa, que es la comunión de los átomos, ¿no? Y cuando le preguntaron al Vaticano sobre esto, sacaron un documento que se llama, es sobre las maldiciones intergeneracionales, que se llama Juvenexit Ecclesiae, que significa la juventud de la iglesia. Y dice que la iglesia, ¿verdad?, es jerárquica y carismática, y jerárquica porque es el orden, la jerarquía es el orden de lo sagrado, y el carisma, pues, lo que está al servicio de la iglesia, ¿no? Y que hay que escuchar estas cosas también. Entonces, vemos que eso es son esas heridas, perdón, esas puertas que podemos abrir, que es el pecado grave, el contacto con el ocultismo, el rencor, que los pueden hacer o maleficios, o heridas emocionales, o heridas ancestrales. Y entonces, eso todo fue antes de hablar del famoso exorcismo, que también vamos a hablar. ¿Cuándo se hace un exorcismo? Se hace un exorcismo cuando tenemos suficientes datos para saber que una persona tiene una posesión diabólica. Aunque es rara, pero no es tan frecuente, pero es más frecuente de lo que podemos creer. Y eso sobre todo, el otro día también leyendo una estadística, en Miami se está dando mucho que hay mucha gente con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, decía el exorcista, es que cada vez bautizan menos a los niños. Entonces, mucha de esta gente no están bautizados. Entonces, cuando uno no está bautizado, no tiene el poder de Jesucristo sobre él.
Recuerden que el primer exorcismo que nos hacen, todos tenemos un exorcismo es cuando entramos a la iglesia, en el bautismo se hace un exorcismo. ¿Para qué? Para que dejemos de pertenecer al demonio y pertenezcamos a Cristo. Eh, Generalmente, para conocer que una persona está poseída, habla lenguas desconocidas o las entiende y que no las ha estudiado, ¿no? O de velar cosas escondidas o distantes, o de mostrar fuerza superior a la propia condición física, aversión vehemente hacia Dios, la Santísima Virgen, los santos, la cruz, las imágenes sagradas. Esas son las características de una persona. Pero cuidado, tienen que darse así, porque, por ejemplo, hay gente que tiene aversión a lo sagrado, pero siempre cuando le están haciendo el exorcismo y antes y después, o sea, simplemente esa aversión. Pero sobre todo en el exorcismo muestra eso, ¿de acuerdo? Cuando se manifiesta el demonio que su voluntad queda omnibilada, queda dormida, entonces aparece el demonio y ahí manifiesta todas esas cosas. Entonces, se tiene que ver. Y recuerden que el exorcismo es un sacramental. ¿Mm? Entonces es un acto de la iglesia. Y, y tiene que haber una aceptación por parte de la persona que lo recibe, ¿mm? eh, de recibir esto. Algunas veces dicen, bueno, ¿son locos o están endemoniados? Eh, pues hay que ver, porque también hay falsarios, hay imitadores, hay todo tipo de personas. Pero también hay veces que la persona está herida, como hemos dicho, el demonio eh, es como esa bacteria. Si una persona tiene heridas emocionales, incluso psicológicas, también muchas veces el demonio aprovecha eso. ¿De acuerdo? ¿Y que hay endemoniados? Los hay. ¿Mm? Y algunas veces dicen que, bueno, hay gente que está endemoniada porque hizo un pacto con el demonio, pero esos pactos son imperfectos. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Entonces, Dios puede romper todo eso. ¿De acuerdo? Y cuidado, porque uno de los pactos demoníacos, por así decirlo, con perdón, es el aborto. Muchas veces pensamos que es solamente un pecado mortal, bueno, que está castigado con la pena de excomunión, solo que el Papa Francisco ha dado poder a todos los sacerdotes para perdonarlo. Antes no, pero sigue cargado con esa excomunión. ¿Y qué es decir? O sea, y es algo muy grave. ¿Y por qué digo que algunas veces es un pacto demoníaco? Porque en muchas sectas satánicas, de verdad, se considera un sacramento. ¿Sí? Vean lo feo que es. ¿Mm? O sea, y mucha gente luego, claro, también crea una herida emocional muy fuerte, y mucha gente luego es atacada en eso. No digo que con posesión diabólica, pero sí pueden tener ciertas vejaciones, ciertas obsesiones, porque malignas que llegan de eso. El mal, pues impacta a todos nosotros, a todas las personas. Eh, si ustedes ven, ha habido santos que han sido poseídos. Por ejemplo, San Pablo de la Cruz, escuché la historia una vez, él era también exorcista y pidieron que exorcizara a una monjita. Y no, y el demonio dijo, no, nunca, no voy a salir de ella a no ser que me meta primero en ti. Y él dijo, bien, perfecto, métete en mí. Y se metió en él. Y entonces él cuenta, ¿verdad? Cuando entraba a la iglesia, que dice que se paralizaban los pies. Él quería entrar y se le paralizaban los pies, no podía entrar. Y hacía una ejaculatoria y pasaba. Y cuando veía las imágenes de los santos, gruñía. Y cuando veía a la Virgen, ladraba a la Virgen, como un perro. Y él sabía que era el demonio. Y él sentía, es curioso, sentía ese enojo del demonio. Y él por dentro se reía del demonio, porque también estaba diciendo, ay, qué tonto. María, ayúdame con este. Aquí. Y cuando iba a comulgar, la mandíbula se le cerraba y no podía abrir la boca. Entonces el sacerdote con la forma le decía, en nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, abre la boca para que puedas comulgar y traga la Eucaristía. Y sentía el demonio un miedo tremendo y desaparecía el demonio en ese momento. Y otro momento donde también el demonio dice que sentía muchísimo miedo era cuando se arrodillaba para confesarse. Él se arrodillaba para confesarse y dice que caía como una piedra, ¡pum! Y no podía decir nada. Entonces el padre le decía, también hacía una fórmula ahí,
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tus pecados y tal, el demonio. Y el demonio tenía un miedo tremendo. Y bueno, él sintió eso. Entonces, ha habido santos que han tenido posesiones, han sido poseídos. Eh, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta no fue poseída, pero ella tenía una opresión diabólica. Era tanto que cuando ella estaba muy enfermita al final de su vida, le hicieron la analítica y le dijo el doctor al arzobispo, mire, la analítica salió perfecta, pero ve, usted está postrada en la cama, está con dolor, está horrible. Esto no es natural, esto es preternario. Entonces, el monseñor mandó un exorcista, le hizo una oración de liberación y le ayudó muchísimo. Era una opresión diabólica, ella lo tenía. El padre Mira, Pío, mira, Santa Catalina de Siena, tuvieron ataques diabólicos, muchos. el Y, parecito. pero, Ah, negrito. y por ejemplo, el padre Pío, eh, ahí estaba, era vejado, era oprimido, era obsesionado, pero no era poseído. Bueno, ahí no había posesión. Vuelvo a repetir, ¿por qué Dios permite esa posesión? Para dos cosas. Puede ser esa posesión porque por X, Y o Z, o porque la persona quiere, está abierta al mal, o porque la persona ha recibido un maleficio. No, esa persona luego, Dios lo que quiere es sanarla, santificarla y ayudar a los demás. O también son almas víctimas, ¿verdad?, que se ofrecen a Dios. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes vieron el exorcismo de Emily Rose, yo no lo volvería a ver nunca, me dio mucho miedo. Pues esa mujer, tenía otro nombre, era alemana, ella desde el seno materno había sido maldecida y tenía un maleficio. Entonces el demonio se manifestó y la Virgen le dijo, si tú quieres, puedes librarte ya, o si tú quieres seguir con esto, lo puedes ofrecer por los sacerdotes y la conversión de los pecadores. Y se va a manifestar luego la gracia de Dios en todos los hombres. Estamos hablando de principios del siglo XX. Esta muchacha siguió, falleció, el sacerdote fue a los tribunales porque le denunciaron por omisión y en el tribunal al final el juez dijo no fue omisión del sacerdote, sino que fue por causa del diablo que esta mujer murió de esta manera. O sea, que un juez diga eso, dictamine eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo permitió Dios? Bueno, pues para un bien mayor, para la salvación de las almas. Cuando hay un caso de estos, aquí tenemos que acudir a un exorcista. No todos los sacerdotes son exorcistas, ¿de acuerdo? En cada diócesis tiene que haber un exorcista, mínimo. Y si usted de repente en una diócesis, está en su diócesis y no hay exorcista, hable con la anunciatura para que le den un regaño a su obispo. Porque es obligado, ¿sí? Es obligado por derecho canónico de que cada diócesis haya un exorcista. Y este exorcista, pues, va viendo, ¿verdad? Porque muchas veces no se necesita un exorcismo, se necesita simplemente una oración de liberación, tiene que descubrir si de verdad hay algo malo ahí. Muchas veces son pequeñas cositas, otras veces sí, tiene que haber exorcismos, pueden durar durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo, incluso años. Eh, yo conocí un sacerdote aquí en Venezuela que se fue a quejar con el obispo porque había visitado varias escuelas y había muchos niños que sentía que estaban poseídos. Y el obispo dijo, sí, sí, yo sé, la cosa está muy mal. Entonces dijo, bueno, pues mira, yo tengo que nombrar, hay dos exorcistas en la diócesis, pero tú eres el tercero, te nombro exorcista. Aquello fue horrible. Porque a partir de que le nombró exorcista, la gente venía de todas partes a acudir al padre. ¿Mm? Yo me acuerdo que llegaba la gente, una mujer llegó con unas pintas de que me daba un miedo. Dice, padre, yo necesito una bendición. Yo la vi y dije, ay, sí, pero yo no te puedo dar ese tipo de bendiciones. Tú necesitas una bendición especial, ¿verdad? Me dijo, sí, padre, una bendición especial. Y dije, bueno, ahora no está el padre, va a venir un tiempo, si quieres, déjame tu teléfono, yo te llamo. Y me dijo, no, no, yo no te dejo mi teléfono, pero mi amiga sí. Entonces venía con una otra muchacha, le dejé el teléfono, me dejó el teléfono y se fue. Y en esto, bueno, se fue la muchacha, llegó el padre, dije, ay, padre, qué pena, llegó 10 minutos tarde, pero había una persona que necesitaba de usted. Y a los 5 minutos apareció otra vez por la puerta del carro con las dos muchachas y la muchacha que me había dado el teléfono, padre, es que no puedo aguantarla esto, se reveló el bicho. No, bueno, yo salí corriendo, el padre se puso la estola, fue con el agua bendita y yo salí corriendo a la capilla porque esas cosas no, gracias. Entonces, pero le caía muchísimo, o sea, en cuanto le nombraron exorcista,
por todas partes. ¿Por qué? Pues es un imán, es un imán. El pobre padre, pues sí, tuvo mucho trabajo. Y lo que más me impresionó, aquí, quizá les voy a escandalizar un poco, pero es una experiencia que yo tuve, que un padre carismático que daba ejercicios espirituales solo a sacerdotes y religiosas, me dijo que un tanto por ciento de sacerdotes y religiosas estaban poseídos. Y yo casi me desmayo, porque dije, ¿cómo? Sí. Dije, pero padre, a ver, si yo estoy poseído y voy a celebrar misa, o sea, a ver, me dijo, me explicó el padre, hijo, cuando el demonio está, no está todo el rato en ti. Hay veces que se manifiesta, se va. Y entonces cuando él va a celebrar misa, desaparece. Pero cuando no, ahí está, obsesionándole, atacándole, dándole guerra. Y yo le dije, padre, ¿y eso por qué? Y me dijo, bueno, muchos porque no viven bien su vida religiosa, viven en pecado. ¡Ah! Ahí yo sí me asusté, mejor no le cuento cómo lo pasé yo de mal cuando escuché eso. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando se da un caso de eso? Bueno, tener mucha prudencia, no ver moros con trinchetes detrás de cada colina, porque tampoco no es que el demonio de todos los días aparece, ni hace esas manifestaciones extraordinarias. Como dijimos, generalmente siempre tienen manifestaciones ordinarias. Las extraordinarias no las quiere hacer, y menos en público y delante de mucha gente. ¿Por qué? Porque se manifiesta otra vez, se ve su presencia, y él no quiere pasar apercibido, sino desapercibido. Por eso es importante eh, cinco cosas. La oración, vida de oración, porque sin oración no podemos nada. Penitencia, porque y la penitencia muchas veces es la vida ordinaria, vivir la vida, ese calor, ese frío que tenemos, esas sinsabores de cada día, ofrecérselo a Dios. La confesión frecuente, la Eucaristía, no solo los domingos, sino hacer ratos de adoración, comunión frecuente, si es diaria mejor. La palabra de Dios, formarse, conocer la Sagrada Escritura, porque así nosotros cerramos que el demonio puede hacer nada en nosotros. Pero si nosotros, el mundo que vive sin oración, vive sin penitencia, no se confiesa, van a misa una vez al año y cuando hay boda y bautizo. No conocen la palabra de Dios. Cualquier protestante que viene les convence de otra cosa. Pues entonces, hijo mío, ¿cómo el demonio no va a tener más influencia en el mundo, tío? Y por eso es importante cerrar esas puertas al demonio. ¿Cómo? Con esas acciones, con la oración, la penitencia, los sacramentos, que es la comunión y la confesión, la palabra de Dios, ese formarnos. Y sobre todo, si tenemos un director espiritual, para que nos vaya guiando, porque nadie es buen guía de sí mismo. Entonces, cuando se dan estos casos, que Dios permite que se den, ¿por qué lo permite? Para un bien mayor, para un bien mayor. ¿Sí? Yo estando en Brasil, francamente, había mucho macumba, ubandá, todo tipo de cosas así. Eh, Supe de un caso de una muchacha que pues eso iba a la ubandá, que es los campos que ellos tienen y esas cosas, y, y pobrecita, o sea, vivía con el mal, o sea, luego gracias a Dios fue un exorcista, el exorcista la, pues la ayudó mucho, pero ella contaba que ella se sentía con una presencia constante y con deseos de suicidio, se sentía ahogar, decía, es como si alguien estuviera enamorado de mí y no me dejaba ir a ninguna parte, o sea, siempre estaba conmigo, o sea, sentía esa presencia, pero mala, o sea, negativa, siempre horrible. Y hasta que un día entró en una iglesia católica, entró, no, casi no pudo, entró, y una vez allí dentro, una viejita se le acercó y le dijo, acude a la Santísima Virgen. Dios siempre tiene angelitos con pies, con zapatos. ¿Mm? Y empezó a rezar a la Virgen. Le dio mucha luz de eso y fue con un padre. Fue con el padre, le envió un exorcista. Obviamente, lo primero es, la puso a rezar, hacer oración, la confesó, la puso a hacer oración y penitencia, y en 40 días que estuvo en oración y haciendo ayunos, eh, se llenó de heridas todo el cuerpo. Y a los 40 días, que terminaba ya con otra oración de liberación, porque la hacía constantemente, ya se sintió bien. Hizo la confirmación y ahí sintió esa presencia de Dios. Y nunca más.
Y ahora, bueno, ella está trayendo a su familia. Su mamá también pertenecía a la Bandai y todo este tipo de cosas, solo que pues la situación muy peor porque está en cama la pobre mujer. Está muy enferma. Curiosamente, los médicos dicen que no tiene nada. Cuando hacen el análisis no tiene nada, pero está enfermísima, está acostada en cama. Entonces, son esas cosas que cuando uno se mete en ese tipo de cosas, abre las puertas al demonio. Yo siempre digo, el demonio es como un ladrón. Si encuentra la puerta abierta, va a entrar y te va a robar. Por eso tenemos que tener las puertas cerradas. Padre, y si viene Dios, Dios es caballero y siempre toca, toca la puerta. Y si tú le dejas entrar, él entra. Si no le dejas entrar, no entra. El demonio, si tú le tienes la puerta abierta y dices, no entres, no, ya se metió. Y a cada uno le llega de un modo. O sea, podríamos estar hablando de un montón de experiencias que hemos tenido con estas personas que están poseídas. Y de hecho, conocen cosas. O sea, un niñito que estaba poseído o tenía un demonio maleficio, una cosa de estas. Uno de los padres, ahí, un exorcista, hizo la prueba, le puso un vaso con agua bendita en su habitación. Era un niño chiquito, y como de 5 años, y le dijo la mamá, entra a la habitación, y le miró al padre y le cambió la voz, y le dijo, no, tú has puesto algo ahí que no me deja entrar, quita esa cosa. Uy. El padre dijo, posible que haya, y fue con el obispo para que le diera permiso porque era un niño, y parece ser que le hicieron un maleficio cuando era chiquito. Entonces, bueno, pues son esas cosas que se dan. Entonces, ¿cómo lo hace el demonio? A escondidas. Ay, poco a poco. Entonces, y el demonio, ¿el que quiere? Que no se sepa nada de su reinado, que no se sepa nada de él. Él lo hace todo a ocultas, por abajo. ¿Qué hay que hacer? Nosotros confiar en el Señor. Saber que Él es nuestro Rey, que es el único dueño de nuestra vida y de nuestro corazón y de nuestra alma. Por eso, confianza infinita en Dios nuestro Señor. Cercanía con la Santísima Virgen María. Nunca se me olvidará un caso en Francia, una señora que pues, estaba bautizada, era la amante de un masón, grado 33. Siempre, siempre, siempre había dos señores al lado de ella. Siempre. Que la perseguían, iban detrás de ella, la acompañaban, iba, como que desaparecían y aparecían. Y ella pues sentía que estaba mal, que tenía algo por dentro, que quería, sentía muy mal. Y un día, estando en París, eh, nunca conseguía entrar a una iglesia, jamás. Pero vio una iglesia dedicada a Santa Juana de Arco, entró y le pidió a Santa Juana de Arco, ayúdame. Los dos personajes que siempre acudían detrás de ella no pudieron entrar a la iglesia, se quedaron fuera. A partir de ahí tuvo un camino de conversión, se acercó al sacerdote, eh, estaba poseída la pobre mujer. ¿Y quién le ayudó? La Santísima Virgen María. Los demonios no pueden nombrar el nombre de María ni el de Jesús. A María le dicen como ella. Y le tienen miedo a los grandes santos. Por ejemplo, al Padre Pío le llaman el barbón. Ese barbón, ¿no? Porque no les hizo mucho mal, porque pues les alejó. O, por ejemplo, el santo cura de Ars. El santo cura de Ars llegó a decir que si yo tuviera 5 como tú en el mundo, mi imperio se estaría desmoronando. Claro, se lo dijo para hacerle también crecer en soberbia. Ya le dijo, no, Cristo ya te ha vencido. ¿No? Esos son los santos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que tener miedo al demonio. Y cuando vemos una manifestación extraordinaria, ver que es muy raro. Y luego hay que ver si de verdad es, porque también hay embaucadores, hay mentirosos, hay engañadores, ¿de acuerdo? De todo tipo. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Y qué hay que hacer? Como decía San Agustín, y en eso termino. San Agustín decía que el demonio es un perro atado. Solo te muerde si tú te acercas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No acercarnos. Bueno, que la Santísima Virgen nos siga protegiendo, nos siga ayudando, nos siga alentando y nosotros pues sigamos también
siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen alguna pregunta, si no, pues terminamos aquí. Ajá, padre, yo sí tengo una pregunta. Ujú. Probablemente será un poco retórica porque, por supuesto, siempre nos viene a la mente dos grandes pecadores como fueron Eva, Adán, por un lado, y por otro lado Judas. ¿Qué tipo de puertas tenían abiertas? ¿Qué tipo de acciones sufrieron ellos? Bueno, Adán y Eva dialogaron con el tentador. No puedes dialogar con el demonio, porque siempre te va a ganar, porque es un ángel. ¿Y por dónde les entró? Por la soberbia. Seréis como dioses. No, cuidado ahí. Y Judas, ahí lo dice bien claro, cuando Jesús le dio el bocado, dice, y el demonio entró en él. Yo creo que estaba poseído. De hecho, hay algunos místicos que dicen que estaba poseído. Pero él, ¿cómo empezó? Robando. ¿Te acuerdas de San Juan que dice, y lo echaba en la bolsa, pero el que estaba en pecado? ¿Qué dijimos que es una de las puertas que se abren? El pecado. Y también el rencor. ¿Por qué? Porque él no estaba abierto al mesianismo de Cristo. Él quería un mesianismo a su modo, a su forma, a su manera, y no a la manera de Dios. Entonces tenía ahí por lo menos dos, que era el pecado grave y el rencor. Y si además tenía alguna herida emocional que posiblemente la tuviera, pues ya estamos fritos. Pero empezó por el pecado. Recuerden, el demonio va poco a poco. No va a meterse una persona así de repente. La va llevando, le va primero alejando de Dios, la va acercando al mal, la va haciendo que vaya cayendo cada vez en pecados más graves, hasta que al final ya está hundido. Pero ahí, cuando uno toca fondo, también está Dios con la mano sosteniéndole para levantar. Eso es la confianza nuestra. Dios siempre está a nuestro lado. En cualquier momento, Dios nos puede sacar. Si le decimos, quiero sacar. ¿A qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos si logró hacer Judas? Se supone Bueno, que no porque terminó ahorcado. claro, terminó marcado, que es la desesperación. El demonio que nos lleva a la desesperación. El demonio no puede matarte, ¿de acuerdo? El demonio no puede matarte, no puede quitarte la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Algunos dicen, ay, tengo miedo porque el demonio me puede matar. No puede matarte, no puede hacer eso el demonio. Pero sí te puede llevar a la desesperación que tú te suicides. Eso sí. ¿Y qué hizo en Judas? Llevarle la suma de desesperación. Cuando había convivido con el maestro que siempre perdonaba. Pedro negó al Señor y le perdonó. Él, si hubiera pedido perdón, ahora le tendríamos como un ejemplo de santidad de perdón, pero no quiso. Somos libres. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Muy bien, padre, gracias. Pues chévere. Que Dios les bendiga y Amén. vamos a hacer una oración y una bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu Venga tu reino. reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén, Hasta la padre. próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao.